el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Seguimos en nuestro estudio, verso por verso. Me encanta la palabra de Dios porque tengo fe que es la escritura es la palabra de Dios y hay mucho alimento para nosotros. Cada vez que estudiamos la palabra hay mucho alimento, hay cosas que tenemos que poner en práctica en nuestras vidas. No creo que debemos de nada más estudiar la Biblia para agarrar mucha información. Creo que debemos de poner en práctica lo que aprendemos. Y siempre cuando aprendemos algo, debemos de comenzar a ponerlo en práctica inmediatamente. Y lo que vamos a estudiar hoy, eso puede ayudarnos. La información que voy a compartir con ustedes pueden ayudarte a mantenerte firme durante el tiempo de pruebas. Porque todos pasamos por diversas pruebas, día tras día tras día. Y muchas veces caemos en lo mismo. Verdaderamente, muchas veces caemos en lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y tenemos que aprender, ¿verdad? Aprender para vencer, para ganar la victoria. Dice la palabra que somos más que vencedores. Pero tenemos que comenzar a vencer. Y la información que voy a compartir con ustedes hoy en día puede ayudarte, verdaderamente. Si comenzamos a poner en práctica lo que voy a compartir con ustedes hoy en día, ese puede ayudarte a caer menos y quedar más firme en los momentos de las pruebas. ¿Okay? So es muy importante que escuchamos, pero es más importante que aplicamos. ¿Okay? Aplicamos lo que aprendemos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la historia de Pedro, el apóstol Pedro. En la semana pasada estuvimos hablando de Pedro, ¿verdad? Cómo él negó a Jesús, cómo él prometió a Jesús que él no va a fallarlo, ¿verdad? Que no va a negarlo, que estaba dispuesto a ir a la cárcel y hasta la muerte con Cristo, ¿verdad? Pero Pedro hizo varios errores. Es lo que quiero hacer hoy. Vamos a aprender de los errores de Pedro. Hay un dicho que dice, un hombre sabio aprende de sus errores. Pero hay otro dicho que dice que un hombre más sabio aprende de los errores de los demás. Y tenemos que ser más sabios y tenemos que aprender de los errores de Pedro. Y vamos a estudiar hoy y vamos a ver una serie, porque para negar a Jesús al grado que Pedro negó a Jesús, no fue ningún paso al otro, fue un proceso. Varias cosas sucedió. Pedro falló en varias maneras para llegar a este punto que él negó a Jesús con maldiciones, con malas palabras, con groserías. Increíble. Pero no fue ni un paso otro, fue un proceso. Y vamos a ver el proceso de la caída de Pedro. Y vamos a aprender y tratar a ver qué podemos hacer nosotros para mantenernos firmes en nuestro momento de pruebas. ¿Okay? Ahora, este estudio hoy es poco diferente de los demás porque vamos a estudiar información, pero al fin tenemos que repasar la escritura. No me gusta brincar, especialmente cuando estudiamos verso por verso. Queremos cubrir todo el pasaje, pero vamos a movernos. Pero quiero decirte ahorita, la aplicación va a llegar al fin. Okay, so vamos a repasar la historia, entendemos lo que estaba pasando aquí, pero en el fin hacemos la aplicación. Okay? So va a llegar, no preocupes. Ahora, vamos a comenzar en versículo, debemos de comenzar en 57 de 26, pero vamos a comenzar en 55 para agarrar poquito del contexto de lo que está pasando aquí. Dice así. Dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándolo huyeron. Prendieron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿Okay?
So dice que fueron al jardín de Getsemaní en la noche, guiados por Judas. Judas entregó a Jesús con un beso, una señal de afecto, de cariño, y agarraron a Jesús y llevaron él a la casa de Caifás. ¿Okay? Ahora era la madrugada, viernes en la madrugada. ¿Okay? Después de 12, no era todo oscuro, era todo en la madrugada. Y ahí estaba en la casa de Caifás los líderes religiosos y también el concilio. Aquí no dice el concilio, pero en unos versículos más adelante. El concilio es el Sanhedrin. Los judíos tienen un grupo de hombres, 70 hombres. El presidente del Sanhedrin fue el sumo sacerdote, con él fue 71. Era el corte más poderoso que los judíos tenían. En los Estados Unidos hay una corte supremo. Aquí en México también hay, ¿no? Hay un corte supremo, que no hay un corte más alto que el corte supremo. Pues en este entonces el Sanhedrin era este corte supremo, ¿verdad? Y fíjate, estuvieron reunidos en la casa de Caifás en la madrugada. Eso es no es común. Es un plan que ellos ya hicieron antemano, ¿verdad? Juntaron los 70 miembros del Sanhedrin, fueron a la casa de Caifás, mandaron Judas con los soldados, agarraron a Jesús y trajeron él en la casa de Caifás. Y todo eso era contra la ley. Era contra la ley de los judíos a tener un corte en la noche. Tiene que ser todo en el día, todo en la luz del día, y ninguna corte podía tomar lugar en la noche. Eso era totalmente contra la ley, pero reunieron con su plan. ¿Cuál era su plan? Matar a Jesús. Porque dice 58, fíjate lo que dice. Mas Pedro le seguía, ¿de qué? ¿De dónde? De lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con las aguiciles para ver el fin. ¿Okay? So Pedro estaba siguiendo a Jesús, pero de aquí dice de lejos, de lejos. Pedro quería ver lo que va a suceder, tenía interés a ver lo que va a pasar con Jesús, pero él no quería seguir tan cerca a Jesús porque verdaderamente no quería el peligro que fue asociado con el asunto. ¿Verdad? Si Pedro estaba siguiendo a Jesús muy cerca, muy pegado a él, pues él tenía miedo, ¿verdad? Que van a agarrarlo igual como Jesús. Y Pedro antes habló bien con valentía, que estaba listo a ir a la cárcel y hasta morir por Cristo, pero cuando llegó el momento, estaba siguiendo a Jesús de muy lejos por miedo de lo que va a pasar. Y sabemos que las acciones de uno hablan más de nuestras palabras. Nosotros sabemos, ¿no? Podemos prometer un montón de cosas a Dios, pero muchas veces no cumplimos ni una fracción de lo que decimos, ¿verdad? Y las acciones hablan más que las palabras. Y Pedro dijo, te voy a morir, te voy a entregar mi vida. Jesús dijo, no, Pedro, tú vas a negarme 3 veces en esta noche que me conoces. Y Pedro dijo, no, en ninguna manera. Y aquí digamos Pedro siguiendo a Jesús de una distancia, porque tenía miedo de lo que puede suceder. ¿Okay? Vamos a hablar de eso más en la aplicación. Ahora, 59 a 62. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, ahí está la palabra concilio, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos, se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Okay? So, los líderes religiosos del Sanhedrin estaban reunidos en la casa de Caifás. Mandaron los soldados guiados por Judas. Entregaron Jesús, ¿verdad?, a la casa de Caifás. Y ahí tenían muchos falsos testigos esperando para testificar contra Jesús. Pero dice aquí que sus testimonios no estuvieron de acuerdo.
Una persona dijo una cosa, otro dijo otra cosa, y no tiene ninguna de acuerdo con algo contra Jesús. Verdaderamente no tenía nada no tiene evidencia, no tenía pruebas, no tiene tanta evidencia para hacer nada. Y fíjate, tanto trabajo que hicieron para reunir el Sanedrín en la casa de Sumo en la madrugada, para hacer todo lo que hicieron. Y vino Jesús y ya todos los testigos comenzaron y dijeron, wow, hay puras contradicciones y no tenemos ningún caso contra él. Pero en el fin, 2 testigos falsos levantaron y dijeron que, y no era cierto, pero dijeron que él dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Jesús nunca dijo eso. Jesús nunca dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, ustedes destruyen este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días voy a resucitarlo, ¿verdad? Pero era mentira. Aún en otro evangelio dice que sus testimonios acerca de eso también no coinciden. Y el sumo sacerdote pues dijo, no vas a contestar nada. Y verdaderamente no era digno de una respuesta. Era puro tonterías, puro contradicciones. Jesús quedó con la boca cerrada y dijo, pues no, ni vale la pena a contestarte, porque es puro. Pero como no tenía nada contra él, y con tanto trabajo para aprenderlo y matarlo, tenía que sacar algo en esta misma noche. El plan era que no salimos en esta noche sin la convicción de la sentencia de la muerte para él, ¿verdad? Ahora mira lo que pasó. 63. Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro que por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Okay? Dijo ahora, dinos, estás bajo un juramento. ¿Okay? Te juro, estás bajo un juramento por Dios, que dinos si eres tú el Cristo o el Mesías, el Hijo de Dios. Porque verdaderamente el Mesías tenía que ser el Hijo de Dios, ¿verdad? Y dice así, Jesús dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, ¿qué dice ahí, hermanos? Es reo de muerte. Es el plan. Ya al fin agarraron algo. ¿Okay? Al fin. Porque el sumo sacerdote dijo, estás bajo un juramento, dinos si eres el Cristo, el Hijo de Dios, sí o no. Ahora, si Jesús no era el Mesías, es blasfemia. Si Jesús dijo que yo soy el Mesías y no era, es blasfemia, ¿verdad? Y Jesús dijo, así es como tú dijiste. Y no solamente eso, tú vas a verme sentado a la diestra del poder de Dios. Y vas a verme viniendo en las nubes del cielo, hablando de su segunda venida, ¿verdad? Y el sumo sacerdote inmediatamente levantó, rompió su vestido y dijo blasfemia, ¿verdad? Blasfemia, porque estás diciendo que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, y eso es blasfemia. Y él dijo a la gente, ¿cómo pareces? Y la gente dijo que eres digno de la muerte. ¿Okay? Los judíos tenían cierta libertad para juzgar porque estuvieron bajo la opresión de los romanos, pero tenían cierta libertad para juzgar entre ellos mismos. El Sanedrín tenía cierto poder para juzgar entre casos civiles, casos religiosos, pero la sentencia de la muerte, los judíos no tenían ninguna libertad para matar a nadie, ¿verdad? Por eso ellos tenían que entregarlo a Pilato, el gobernador romano, y él entregó ¿a quién? ¿No me acuerdas? ¿Errores?
Y él regresó a Pilato, y Pilato en el fin dio la sentencia de la muerte, de la crucifixión, y fue así su día que vamos a estudiar la siguiente semana. Pero ahora, fíjate lo que dice 67. Dice, entonces le escupieron en el rostro. Que no hay una desgracia peor que eso, ¿verdad? Alguien escupiendo en el rostro de alguien es una desgracia. Y le dieron de puñazos. ¿Qué son puñazos? Es con la mano cerrada golpeándolo en la cara. Pero dice en el Evangelio de Marcos que antes que eso pusieron una banda sobre sus ojos para que él no podía ver. ¿Okay? Y estaban dando golpes. Y tú sabes, cuando alguien te da un golpe y no puedes ver en cualquier dirección está llegando el golpe, se duele mucho más. Porque nosotros tenemos instintos, ¿no? Si alguien va a pegarte, ¿cuál es la primera cosa que vas a hacer? Mover, levantar su mano, protegerte, y tú sabes de dónde viene. Pero cuando no veas de dónde viene, se duele muchísimo más. Porque dice que los que juegan fútbol, los quarterbacks que tiran la pelota, sufren mucho daño físicamente cuando no vean la persona llegando a un lado y se tiran y se te pegan, y si no miran se lastiman mucho, porque cuando ven llegando su cuerpo doble, no si vas con el golpe. Pero Jesús no podía ver los golpes llegando en su cara con las manos cerrados, y dice aquí también, y otros le abofeteaban. ¿Cuál es la diferencia entre puñetazos y abofeteaban? Unos con la mano cerrada, dando golpes en la cara, y el otro quiere decir pegando con la mano abierta en la boca, como diciendo calle la boca, como dando cachetadas en la boca, porque estuvieron tan contra esta frase cuando él dijo, así es como tú dices, y vas a verme sentado a la diestra del poder, y vas a verme llegando a las nubes. Inmediatamente comenzaron a dar cachetadas en la boca, y diciendo, profetizarnos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Por eso tiene los ojos cerrados, pegándolo con la cara en varias maneras, diciendo, profetizarnos quién es que está pegándote. Que fue algo increíble, verdaderamente. Pero ya llegamos al momento de Pedro, el entrego de Pedro. Dice 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús en el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. ¿Okay? So ese Pedro tan bravo, tan fuerte, tan comprometido a la muerte, cuando llegó una niña, una chiquita sierva, y dijo, tú también estabas con Jesús de Galileo. Jesús negó delante de todos ellos, diciendo, no sé lo que dices, como, you're crazy. No sé lo que estás hablando, ella no sabe lo que está diciendo. Y eso fue la primera vez que Pedro negó a Jesús. Ahora, 61. Saliendo él de la puerta, tal vez Pedro estaba tratando de escapar, esconder, ¿verdad? O buscando refugio, o con la idea que tal vez nadie va a verlo, porque ya sabía que ellos sabían quién era él. Y dice, saliendo él a la puerta, le vio otra muchacha, y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. ¿Okay? Ahora, la segunda vez Jesús negó, pero fue más fuerte que la primera vez. En la segunda vez Pedro mismo dijo, te juro, con un juramento. En otras palabras, Dios es mi testigo que yo no conozco a este hombre. Que Dios, un juramento delante de Dios, te juro, ¿verdad? En el nombre del Señor Dios, que yo no conozco a él. Que eso está yendo Pedro en un camino para abajo, ¿verdad? Muchas veces un pecado nos lleva a otro. Si no hay arrepentimiento, un pecado nos lleva a otro y las cosas van por abajo. Si no hay arrepentimiento verdadero. Ahora, mira los 63. Entonces, poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te
¿Okay? ¿Por qué dijo eso? Porque la gente de Galilea hablaba y pronunciaba palabras poco diferentes de los demás. Es como en México, tú a veces puedes saber de dónde viene alguien por la manera que hablan, ¿cierto o no? Si alguien viene al DF, tú dices, ¿cómo hablan alguien del DF? O yo creo, si hablamos de México en total, si alguien viene de Veracruz o Chiapas o varios, a veces por la manera que hablan, tú puedes decir, tú eres de allá por tu manera de hablar. Así es lo mismo, ellos sabían que Pedro era de Galilea y Jesús era Galileo. Y dijeron, tú eres uno de ellos, porque de los 12, ¿sabes cuántos eran de Galileo? 11. Nada más Judas era de Judea. Los demás eran de Galilea. Y cuando hablan los 11, tienen esa pronunciación. Y la banda de Jesús era de la calle, es decir, ¿no? Del tono o pronunciación de Galilea. Y dijeron a Pedro, tu manera de hablar te descubre. No puedes decir que no, por tu manera de hablar, eres de Galilea, eres de parte de uno de ellos. Pero esta vez, Pedro dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Ahora Pedro comenzó con groserías. Yo, con groserías. Era pescador, creo que Pedro tiene un buen vocabulario así. Y comenzó a gritar y maldecir y decir que Dios no conozco, te juro delante de Dios. Y usó un montón de groserías. Increíble la caída de Pedro. Yo no conozco a él. Ahora te juro que no conozco a él. Ahora te juro con groserías. Y te digo muchas veces, el pecado nos lleva, un pecado nos lleva a otro, el otro nos lleva a otro. Y si no hay arrepentimiento, a veces llevamos un camino, tenemos que recuperarnos. Cuando alguien está cayendo, tiene que recuperarte, tiene que reconocer su pecado, confesar su pecado. Él es fiel y justo para lavarnos y recuperamos y seguimos con Dios. Amén. Pero a veces pecamos y nos lleva a escondernos, pecamos y ya escondimos y mentimos, y ya pecamos y comenzamos un rumbo por abajo. Y Pedro estaba en este rumbo, ¿verdad? Por abajo. Y dice que enseguida cantó el gallo, ¿verdad? La tercera vez que comenzó con maldiciones, escuchaba el canto del gallo. No dice aquí, pero en el Evangelio de Lucas dice que Pedro dio la vuelta y Jesús estaba mirándolo. Puedo imaginar a Pedro, yo no conozco este, y dio la vuelta y boom, y Jesús estaba ahí y mirando a Pedro. Ahora, ¿cómo crees tú que eran los ojos de Jesús? ¿Crees que estaba mirando a Pedro con ojos bien enojados? ¿O confundidos? ¿O desanimado? Yo creo que cuando Jesús vio a Pedro, tenía ojos de amor, ojos de compasión. A decir, Pedro, no te digo como manera de decir, te digo que vas a fallarme, pero como te digo, Pedro, debí de escucharme. Yo sé lo que estoy diciendo. No debía de tener tanta confianza en tu carne. Y vio, los ojos conectaron uno, y cuando Pedro vio a Jesús, Jesús estaba mirándolo. Dice que Pedro salió quebrado. Salió Pedro llorando. Dice, salió fuera, lloró amargamente, man. Verdaderamente, cuando vio a Jesús con esos ojos de amor y compasión, quebró y salió afuera llorando amargamente por medio de la convicción, por medio del amor de Dios. Y créeme, hermanos, yo creo que es bueno a veces, que muchas veces hay mucho pecado en nuestras vidas, en la iglesia, pero no hay muchas lágrimas. No hay muchas veces cuando salimos llorando por nuestra maldad, quebrados en el piso y llorando y reconociendo y arrepintiendo con un arrepentimiento verdadero acompañado con lágrimas. Cuando decimos, wow, Padre, cámbiame, transfórmame. No quiero seguir viviendo en pecado contra ti. Eso es
noble cuando partamos para llorar por nuestro pecado. Esto que Pedro hizo, ¿verdad? Sintió tan malo pensando, ¿cómo podía fallar a Dios a tal grado? A veces hacemos cosas, cuando comenzamos a ir por abajo, hacemos cosas que ni nosotros mismos podemos creer. Y decimos, wow, no puedo creer lo que estoy haciendo. Ha desviado tanto de Dios. Ahora mira dónde me ha encontrado, haciendo cosas que nunca pensaba que yo voy a hacer estas cosas jamás. Pero es porque desviamos, ¿verdad? Es porque alejamos de Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar, si tienen una papel o algo, apunta sus notas, ¿ok? En un cuaderno o algo. Vamos a ver ciertos errores que el apóstol Pedro hizo. Para llegar a este punto, a negar a Jesús con maldiciones, no fue un paso al otro, fue un proceso. Un proceso. Pedro hizo varios errores en la noche antes. En la noche antes, durante la última cena, y saliendo de ahí es cuando Pedro comenzó a hacer ciertas cosas que nosotros podemos aprender de los errores de Pedro para que no hacemos lo mismo. Para que quedamos más firmes. ¿Cuál fue el primer error que Pedro hizo? Ponga eso. En punto número 1. El primer error que Pedro hizo es que él tenía tanta confianza en él mismo. Tanta confianza en él mismo. Jesús dijo, en esta misma noche todos van a negarme. Jesús sabe lo que él está diciendo. ¿Verdad? En esta noche todos van a negarme. ¿Qué dijo Pedro? Señor, tal vez ellos sí, pero yo nunca voy a negarte. Y Jesús dijo, Pedro, tú vas a negarme en esta noche 3 veces que no me conoces. Y Pedro dijo, no, Señor, yo soy listo a ir a la cárcel y yo estoy listo a ir a la muerte contigo. Tan bravo estaba hablando Pedro, ¿verdad? Y es un gran error. Nosotros también hacemos a veces como cristianos. Tenemos que, como creyentes, tenemos que poner nuestra confianza en Dios o en nosotros. Tenemos que escoger, ¿dónde vamos a poner nuestra confianza? ¿En Dios o en nosotros? Y dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:3, dice así, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En otras palabras, no podemos confiar en nuestra propia carne. Cuando tú dices, no puedo creer cómo este hombre falló, es un peligro ahí. Tú también puedes ser igual o peor. ¿Estás conmigo? Somos capaces de hacer cosas horribles si no fuera por la gracia de Dios, ¿verdad? Y cuando uno confiaba en uno mismo, dice la palabra así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no. Cuando uno dice y comienza a decir, yo soy fuerte, yo soy firme, yo puedo ir a la cahuila y evangelizar, ten cuidado. Ten cuidado. Si su batalla es tomar, yo tengo un amigo que salió y yo a Cristo y él me dijo, Cristo, acompañarme a evangelizar mis amigos. Ok, vamos, ¿dónde vamos? Siempre estamos en un billar tomando cervezas y pues vamos. Fuimos de una vez y compartimos la palabra con todos, el evangelio del Señor. Fue como 3 veces y yo dijo a él, ya no vamos a regresar. Ellos ya no quieren, ya decimos, compartimos y ellos no quieren. Y él me dijo, yo voy a seguir con ellos, yo voy a seguir evangelizando y voy a seguir ministrando. Pues ustedes pueden imaginar lo que pasó, ¿no? Ya comenzó a faltar a congregar 1 vez, 2 veces, 3 veces. Fue a visitarlo en la casa, dijeron que no, ahí está en el billar, evangelizando. Cuando entró allá, tiene la caguama, la marihuana, y me dijo, oh, brother, la carne es débil. Y yo digo, hey, bro, ten cuidado. Unos batallan con pornografía, cosas así, andan en la cahuila evangelizando. Ten cuidado. Verdaderamente, el que piensa que está firme, el cristiano, tenemos que depositar toda nuestra fe en Dios.
reconocer nuestra debilidad y buscar a Dios por su fuerza. Dice así, no que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. ¿Verdad? El cristiano que quiere parar firme tiene que decir, yo no soy suficiente, pero Dios es suficiente. Y yo estoy buscando el poder de Dios en mi vida, no mi fuerza. Y eso nos lleva a la segunda error de Pedro. Punto número 2. Si estás apuntando número 2, ¿cuál fue la segunda error de Pedro? En la misma noche que falló a Jesús. ¿Recuerdas cuando Jesús llegó y dijo Jesús a los apóstoles? Dijo Jesús, velar y orar, ¿para qué? Para que no caigas en la tentación. Dijo Jesús, el espíritu está listo, pero la carne es... Nosotros en el espíritu decimos, yo no quiero fallar a Dios, como Pedro, ¿verdad? Yo no voy a fallar, no quiero fallarlo. El espíritu está listo, pero la carne es muy débil. Y tenemos que reconocer que nuestra carne es muy débil. Por eso Jesús dijo, velar. ¿Qué es velar? Que sea alerta, sea atento. Su prueba está en camino, velar y orar. ¿Qué es orar? Es buscar la fuerza de Dios. Busca la fuerza de Dios. Su fuerza no es suficiente, Pedro. Tú dices y tienes muy buenas intenciones, pero su carne es débil. Debes de velar y orar para que no caigas en la tentación. ¿Estás conmigo? ¿Y qué hizo Pedro? ¿Oró? ¿O durmió? Estaba bien dormido, Pedro durmió, y cuando el momento de la prueba llegó, Pedro falló al Señor miserablemente. Si tú y yo reconocemos que nuestra carne es débil, eso debe de llevarnos a la oración. Debemos de orar más. Y no debes de esperar hasta que estás en la tentación. Debes de orar antes de la tribulación o la tentación. No esperas el momento para decir, Señor, sácame de la tentación. No, debes de orar antes de la... ¿Qué es en el Padre vuestro que dice? No nos metas en... pero liberarnos de... En otras palabras, debemos de orar antes que salimos de la casa. Debemos de pasar tiempo buscando la fuerza de Dios y reconociendo nuestra debilidad. Debemos de orar y decir, Señor, yo soy débil, mi carne es débil. Yo no puedo resistir la tentación, fortalecerme por su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y oramos, y cuando salimos y viene la tentación, ya estás cubierto con la oración. Amén. Ahora, te digo, cuando escuchamos sermones, pero no aplicamos, no hay mucho beneficio. Por eso no estamos siendo tan beneficiados. Cuando escuchamos, pero no aplicamos. Porque estoy dando a ti y a mí una herramienta que nos ayuda a parar firmes y no tantas veces cayendo en lo mismo. Pero si no aplicamos, no hay mucho beneficio. Si escuchamos y decimos amén. Yo digo, ¿cuántos están de acuerdo? Amén. Pero si yo te pregunto durante la semana, hermano, ¿has pasado tiempo orando a Dios, buscando fuerza divina contra sus tentaciones? Y muchas veces no hacemos. Por eso te digo, hay una gran diferencia de escuchando y haciendo. Y hoy voy a dar tarea a ustedes que podemos hacer, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el siguiente error? Ya varios errores que Pedro hizo. El siguiente error es que pues fíjate, cuando entró al jardín y agarraron a Jesús, ¿qué hizo Pedro cuando él despertó? Cagó su espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Y cayó al piso. Y Jesús dijo, Pedro, guarda su espada.
Jesús levantó el pedazo, ¿verdad? La oreja y puso en su lugar y sanó el individuo. Y Jesús dijo a Pedro, Pedro, ¿no sabes que yo podía pedir a mi Padre y Él va a mandar 12 legiones de ángeles si yo quería? Con una oración, una legión es 6,000. Con una oración, mi Padre va a mandar 72,000 ángeles. Yo no necesito a ti, Pedro. Anda con su espada cortando orejas. Con una oración, boom, llega a 72,000 ángeles, guerreros, listos para la batalla. Yo no necesito su ayuda porque tengo todo bajo control, Pedro. Sométate y confía en mí. Y deja de actuar en tu carne. Ahora, muchas veces, hermanos, fallamos en gran manera porque no confiamos en Dios. Nos sometemos a su voluntad. Porque a veces hay cosas que pasan y no entendemos por qué Dios está permitiendo eso. Cuando tú, hermano o hermana, tienes que someter, aunque tú no entiendes, Jesús tiene todo bajo control. Amén. Y tenemos que someter a su voluntad, confiar en Él, porque muchas veces, escucha lo que voy a decir. Muchas veces tratamos a forzar nuestra voluntad. Tratamos y comenzamos a actuar en la carne. Porque no quieres someter a lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo algo en tu vida o en mi vida y yo no entiendo lo que estoy haciendo, lo que Él está haciendo. Y después comienza a forzar mi voluntad y comenzamos a actuar en la carne. Cuando Dios está diciendo, quieto. No tienes que actuar, espera en mí. Tengo todo bajo control. Amén, hermanos. Pero cuando comenzamos a mover la carne y comenzamos a hacer eso y hacer otro, estás listo para una caída espiritualmente. Vas a caer. Porque dijo Dios, sométate, confía en mí. ¿Okay? Pedro no. Pedro levantó y comenzó y tratando de cortar cabezas y a veces nosotros andamos lo mismo, moviendo en la carne, cuando Dios está diciendo, stop that. Espera en mí. Todo está bajo control. ¿Okay? Ahora, vamos a ver los últimos 2 errores muy rápido. Vamos a versículo 58, un poquito más adelante. Y fíjate lo que dice. ¿Ya estás ahí? 58, dice así. Mas Pedro le seguía, ¿cómo? ¿Qué dice? De lejos. ¿Okay? Pedro estaba siguiendo a Jesús, pero de lejos, de una distancia, no muy cerca, porque él sabía que era muy peligroso a seguir a Jesús muy cerca y él no quería pagar el precio en este momento. Pero hay muchos creyentes así hoy en día, hay muchas personas hoy en día que hacen lo mismo. ¿Qué hacen? Ellos siguen a Jesús, pero muy lejos. No están muy comprometidos. No están muy entregados. Siguen a Cristo, pero muy lejos. Porque ellos dicen, si yo entrego todo al Señor, va a costarme algo. Hay un precio, hay un costo. Si yo entrego todo a Jesús, tal vez voy a perder ciertos amigos que yo no quiero perder. Tal vez si yo entrego todo al Señor, no van a invitarme a la siguiente fiesta. O tal vez si yo me entrego al Señor total, van a comenzar a burlar de mí, voy a perder algo que no quiero perder. Y muchos quieren seguir a Jesús, pero muy lejos. No quieren acercar. Pero hay unos creyentes que quieren ir a la iglesia, pero bien ligero. Quieren seguir a Cristo, pero muy lejos, no tan cerca. Porque hay un precio para acercar tanto a Él. Hay un costo. Jesús dijo, si quieres seguir en pos de mí, niégase a sí mismo, levanta su cruz y sígueme. Hay un costo. Pero es hermoso, ¿no, hermanos, a seguir a Cristo? ¿Es hermoso o no? Es que te digo, hay unos que quieren seguir a Jesús a una distancia muy lejos. Y ese tipo de persona es muy difícil a discernir si son creyentes o no.
Porque van a la iglesia, pero toda la vida habla otras cosas. Subes en Facebook a su perfil y comienza a ver su muro y hay cosas que tú dices, wow. Hay gente que me dice, hermano, ¿no has mirado el Facebook de tal persona? No. Debes de verlo porque van a la iglesia. Y cuando abras y dices, oh, dude. Y yo digo, es alguien que quiere seguir a Jesús de lejos. Como, voy a la iglesia para cumplir algo, pero mi corazón no está ahí. ¿Verdad? Y hay unos que siguen al Señor poquito, lejos. Y ese tipo de persona van a terminar negando a Jesús tarde o temprano. Porque no puede andar en los dos mundos, porque van a ser leal a uno y negar al otro, ¿verdad? Y mira, terminando, ustedes han sido tan pacientes y tan enfocados, gracias. Pero vamos a Lucas 24 para terminar con el último error. Pedro está haciendo una serie de errores, unas cosas que llevó a él a su caída con maldiciones y todo eso. Estoy muy agradecido con Dios porque aunque hacemos tantas fallas, Jesús nunca nos abandonó. Él no abandonó a Pedro y Él no va a abandonar a ti ni a mí. Él nos ama tanto y con tanta paciencia Él sigue obrando con nosotros. Pero vale la pena aprender de errores de otros. Y vamos a cerrar eso con una aplicación en el fin y terminamos. Pero dice aquí, Lucas 22, versículo 54, dice así. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Man, cuando Pedro debía de estar al lado de Jesús, ¿dónde estaba Pedro? Sentado con los enemigos de él, calentándose en el fuego, sentando entre ellos. Tenemos que tener cuidado a veces con quién nos asociamos. Dice la palabra, ¿qué dice la palabra? Mala compañía. ¿Qué dice? Mala compañía corrompe buenos hábitos. ¿Verdad? Ahora, yo creo como cristianos debemos de mezclar con los incrédulos. Debemos estar con ellos. Dios nos mandó que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y no podemos esconder de ellos. Y no debemos de esconder de ellos. Debemos estar con ellos. Pero siempre nuestro motivo es que representamos a Jesús. Amén. No negamos. Perdón, hermanos. El deseo de Él es que representamos con ellos. Entre ellos no mezclamos al grado que ellos no saben qué somos. O quién somos. Que tiene que decir, no, es que tú vas a la iglesia. No, pues sí, pues. ¿Sí entiendes? Que ellos tienen que escarbar para ver quién eres tú. Deben de saber quién es tú por su comportamiento, por su vocabulario, por su manera de ser, por sus convicciones. ¿Verdad? ¿Estás conmigo, hermanos? Debemos de mezclar con ellos, claro que sí, representando a Jesucristo. Somos sal y somos luz para mostrarte que hay una diferencia. No para juzgarlos y criticarlos y atacarlos y regañarlos. No. Vivir la vida de tu fe delante de ellos. Pero hay un costo. Porque unos van a rechazarte. Está bien. Yo no voy a negar a Jesús por ti. Cuando mi novia me dijo, toma Cristo Light, yo digo, no, yo voy a tomar a ti Light. Ya se acabó eso. Porque yo soy con Cristo. Estoy casado y yo voy a entregarme a Él totalmente. Y a ti nos vemos. Y cuando nos separamos, ¿dónde fue ella? Directamente a lo suyo, a lo que es. ¿Ok? Otra vez. Pedro estaba con ellos y cuando dijeron,
Tú eres un discípulo. Y Pedro comenzó a negar con maldiciones. ¿Qué pasó, Pedro? Con su fe y su firmeza y su entrega al Señor, porque él mezcló con ellos al grado que quería mezclar, sea uno de ellos, no un testigo de Cristo a ellos. ¿Verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué estoy pidiendo de usted? Porque vamos a terminar ahorita mismo. ¿Qué pido? Porque yo creo que cuando estudiamos la Biblia, como estamos haciendo, tenemos que ver cuál es la aplicación. ¿Verdad? ¿Qué estoy pidiendo de ustedes? ¿Qué quiere Dios de mí después de este estudio? Y yo quiero decirte, hermanos, te pido una cosa. ¿Por qué no tomas tú un compromiso en esta semana, comenzando el día de mañana, y comenzar a apartar 15 minutos? ¿Okay? No media hora ni una hora, apartar 15 minutos. En este 15 minutos es para que tú puedas pasar un momento en oración. Los 15 minutos te recomiendas que no mueves de su asiento, siéntate o dobla su rodilla como quieres, cierra sus ojos y delante de Dios reconocer su debilidad. Eso va a ayudarte, hermano. Eso va a ayudarme. Ha probado eso, por eso estoy diciendo. Eso va a ayudarte a parar firme y mantenerte firme en el rostro de las pruebas que van a llegar. Si pasas 15 en oración y durante su oración, reconocer su debilidad y busca la fuerza de Dios. Y decir, Señor, tú sabes, Padre, que soy débil. Tú sabes, Señor, que esta tentación, esta droga, este vicio, esta cosa que siempre me tumba. Mi carne es débil, Padre, pero mi espíritu es listo. Yo quiero agradecerte, fortalecerme, Padre Santo. Líbrame de la tentación, líbrame de todo mal. Y si tú oras en esta manera, y cuando tú salgas y viene la tentación, vas a decir, túmbate el rollo. He orado, ha pedido a Dios fuerza, ha buscado a Jesús. Pasó tiempo clamando al Señor hoy en la mañana y la fuerza no es mía, la fuerza es del Señor y Él va a ayudarme. Yo soy más que vencedor en Cristo y no voy a doblar la rodilla a ti porque ha pasado tiempo con mi Salvador hoy en la mañana y yo pidió fuerzas y mi fe no está en mí porque tú me tumbas así, pero mi fe está en Él y no voy a doblar mi rodilla porque Cristo es mi fortaleza y soy más que vencedor, ¿verdad? Pero cuando oramos, y otra cosa, hermano, unas cosas más. Uno es que sométete a Dios. Señor, no sé qué está pasando en mi vida, pero no voy a andar actuando en mi carne, haciendo cosas míos, pero voy a confiar y someterme a tu voluntad. Hágase tu voluntad en mi vida. Si este caso no me agrada mucho, ni modo. Voy a someterte a tu voluntad y no voy a andar actuando en mi carne, haciendo mis propios planes sin ti, porque nada más voy a cortar una oreja, nada más, y tú vas a tener que llegar y arreglarlo, ¿ok? No voy a actuar así. Y otra cosa, hermano, quiero decirte, camina cerca a Jesús, sea un cristiano comprometido, no sea esos que tú sabes del círculo, ¿no? que comienzan y se van y entran las drogas, centros de rehabilitaciones, llegan otra vez al Señor, comienzan a alabar a Cristo y servir al Señor y van a los centros otra vez. Tú sabes este ciclo vicioso que pasa, ¿no? En uno, es porque hay gente siguiendo a Cristo de muy lejos. No quiere meter al fondo. Y quiero animarte, hermano, toma su compromiso firme. Amén. Decídete a seguir a Cristo. Cuesta lo que cuesta, pasa lo que pasa. Soy cristiano y no voy a tener vergüenza del Evangelio. Amén. Y yo pertenece al Señor y Él pertenece a mí. Y yo no voy a negarlo por nadie, ni ningún ser humano. ¿Verdad? Soy comprometido al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y otra cosa, ten cuidado. Cuando tú acercas al mundo, a los incrédulos, ten cuidado. No tienes que mezclar tanto con ellos que ellos no van a discernir que eres cristiano.
A veces queremos estar con ellos, pero bien tapado la fe y la creencia para que ellos no saben lo que somos. Porque tarde o temprano vas a comenzar a negar a Jesús y vas a comenzar a negar sus convicciones cristianas por la palabra de Dios. Yo creo que si hacemos estas cosas, vamos a parar firmes y vamos a ganar más victorias. Y tú vas a ser bendecido. Una pregunta muy rápido. ¿Cómo sientes tú cuando tú fallas a Dios? ¿Cómo sientes? Si tú eres cristiano verdadero, cuando fallamos a Dios, ¿cómo sentimos? Sucios, mal. Yo he fallado a Dios muchas veces. Muchas. Y cuando yo fallo a Dios, me siento sucio. Me siento mal. Imagina, hermanos, si podemos comenzar a ganar más victorias, ¿cómo vas a sentir? Más bello, más cerca a Dios, más en unión. A veces no podemos alabar porque sentimos tan mal por lo que hicimos, ¿cierto o no? Pero si comenzamos a vencer el maligno, si comenzamos a vencer las tentaciones, ya vamos a sentir más a gusto. Amén. Y también otra cosa, el Señor va a ser glorificado en tu vida. Tu vida va a comenzar a glorificar a Dios, porque van a comenzar en victoria, en victoria, en victoria, y Dios va a ser más y más glorificado por sus victorias, en el nombre de Jesús. Amén. Y otros hermanos van a cobrar fuerzas mirando tu vida. Va a ser, fíjate el cambio que está pasando en Cristóbal. O hermano, ya está venciendo esas tentaciones. Y también el mundo van a ver un testimonio verdadero. Cuando tú y yo ganamos más victorias y caminamos sin menos caídas, los incrédulos van a comenzar a notar algo diferente en nosotros. Dice la palabra que hemos dañado nuestro testimonio por tantas caídas en lo mismo. El mundo te vea y dice, no, siguen lo mismo. Fui a la iglesia, alabando al Señor, ya está otra vez. Ya en la iglesia, ya alabando, ya en la otra. Y la gente va a comenzar a burlar. Dice, los gentiles blasfeman el nombre del Señor por culpa de nosotros. Pero si ganamos, el mundo va a comenzar a notar eso. ¿Verdad? Y te digo, hermanos, ojalá que Dios nos ayude a ganar más victorias y tener menos caídas. Sí podemos hacerlo. ¿Cómo? Pasa 15 minutos cada día en oración. Antes que tú salgas, ponga su reloj, 15 minutos. Señor, soy débil, fortalecerme, no tengo ninguna confianza en mí, sea tu fuerza en mí, ayúdame en este día, ¿verdad? Y comienza a salir en el poder del Señor. Amén. Y vas a aprender los errores de Pedro y vamos a comenzar a vencer y que somos más que vencedores. ¿Cuál es su tarea de esta semana? Orar 15 minutos cada día, reconociendo su debilidad, buscando el poder de Dios. Amén. Caminando cerca a Cristo. Póngase de pie, hermanos, por favor, y vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, Señor, en este día. Y Padre, te doy gracias por su amor, su misericordia y su gracia. Y podemos aprender muchas cosas de su palabra. Pedro comenzó la noche con un error, otro error, varios errores, llegando a una termina muy grave, negándote con maldiciones. Señor, nosotros queremos pararnos firmes. Te pido por mí, mis hermanos. Ayúdanos, Padre, a ponerse disciplina en esta semana. A pasar un paso pequeño. No es muy grande el paso, es pequeño. Algo razonable, algo que todos podemos hacer. Orar, Padre, por 15 minutos. Para que no caigamos en las mismas tentaciones. Que podemos velar y orar y buscar su ayuda, su fuerza. Reconociendo nuestra insuficiencia.
y buscando su suficiencia. Ayúdanos, Padre, ayuda a la iglesia. Y comenzamos a ganar más victorias y caer menos, para que su nombre sea glorificado y que seamos un testimonio vivo del poder de Dios. Te pido bendiciones sobre su iglesia y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.